Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Y en este video vamos a continuar con la segunda parte sobre los vehículos. Yo ya tengo un video en donde enseño algunas cosas básicas que te recomiendo que lo veas si no lo hiciste. Y además vamos a ver otras cosas que podemos hacer con los automóviles. Así como algunos tips que fui enseñando en otros videos, los vamos a poner todos en este para que sea más fácil de aprender. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Para agregar o quitar combustible de un vehículo, debemos tener en el inventario un bidón de combustible. Nos acercamos al vehículo y presionamos la tecla B o V para que nos aparezcan las opciones. Y ahí cliqueamos en el logo del bidón con el más o el menos para quitar o agregar combustible del tanque. Podemos hacer lo mismo desde las gasolineras. Con el bidón vacío en el inventario, le damos clic derecho al surtidor y seleccionamos llenar gasolina. Acá solo podemos llenar el bidón, pero también podemos cargar nuestros vehículos directamente de los surtidores. Simplemente debemos estacionarlos a un costado de estos y presionar de nuevo la B o V y seleccionar la opción repostar desde el surtidor. Si al estacionar el vehículo esta opción no aparece, quiere decir que la boca del tanque está del otro lado, por lo que tienen que estacionarlo de la otra forma. La llave de un auto es algo que la mayoría de las veces va a faltar en Project Zomboid. La podemos encontrar cerca del vehículo en el suelo, en la guantera o asientos del automóvil, dentro de alguna de las casas en donde esté estacionado en el garage, o la puede tener algún zombie que esté cerca de ese vehículo. En el caso de que no puedan encontrarla, podemos puentear los cables de encendido si tenemos dos niveles de mecánica y uno de electricidad. Esto lo que nos va a permitir es arrancar cualquier automóvil sin la necesidad de tener la llave. Algunas veces queremos remolcar un vehículo que nos gusta, que no está en condiciones para conducirlo, y lo queremos llevar a nuestra base para poder repararlo, o como así muchas veces simplemente queremos remover un automóvil roto o quemado del camino. Lo que necesitamos es conseguir un vehículo potente para poder arrastrarlo sin problemas. De la misma manera como hacemos como un trailer, que ya lo vimos en el primer video, simplemente nos acercamos en reversa hacia el vehículo, nos bajamos y presionamos la B y seleccionamos la opción enganchar. Lo arrastramos hacia donde queremos y luego nos volvemos a bajar presionando la B y seleccionamos desenganchar. Tengan en cuenta que vamos a necesitar potencia en el motor del vehículo que remolca. Otro factor que influye también es el terreno en donde se encuentra el automóvil. Si queremos remolcar un vehículo en el césped, vamos a necesitar más caballos de fuerza que si lo hiciéramos en el pavimento. El vehículo no solo nos permite guardar objetos en el maletero o la guantera, sino también podemos hacerlo en los asientos. Pero no es necesario entrar al vehículo para agregar o quitar cosas. Si abrimos las puertas con la opción abrir puerta, cuando nos acerquemos a ellas, podremos cargar o descargar los asientos desde afuera porque aparecerán en el inventario del mundo como un contenedor. Tengan en cuenta que cuando llenen los asientos, siempre tienen que dejar un asiento libre además del conductor. Porque en el caso de querer movernos a un asiento ocupado en una emergencia, lo que va a hacer el personaje, si es que puede, es mover todos los objetos de ese asiento a otro, que no sea el del conductor. Cuando bajamos las ventanillas y estamos dentro del vehículo, lo que vamos a poder hacer es atacar a los zombies desde adentro. Ya sea golpeando a los muertos que se acercan a la ventana, si tenemos un objeto equipado en nuestras manos, así como también dispararles si es que tenemos un arma de fuego equipada en ese momento. Otra de las cosas que podemos hacer es que si están cansados de chocar contra todo lo que hay en el camino, si cuando estamos conduciendo bajamos la ventanilla y presionamos el clic derecho, podremos alejar la cámara, así podemos ver muchísimo más adelante lo que hay y podemos evitar chocarnos. Muchas veces vamos a conseguir una batería en buen estado, pero que no tiene carga.
La carga y el estado en las baterías son dos cosas completamente separadas. Para recargar la batería necesitamos encontrar un cargador de baterías. Una vez que lo tenemos, debemos colocarlo en el suelo como si fuera un generador y ahí conectamos las baterías que queremos recargar. El único requisito que vamos a necesitar es que la casilla en donde nosotros coloquemos el cargador debe tener corriente eléctrica. Cuando tengamos el nivel de mecánica y las herramientas necesarias, podremos reemplazar las partes en mal estado de nuestro vehículo. Por ejemplo, si se nos rompe una ventana, buscamos un vehículo del mismo tipo, removemos su ventana y se la instalamos al nuestro. Así podemos hacer con muchas partes del automóvil. Pero eso se los voy a enseñar todo en otro video cuando hable sobre la mecánica. Los motores de los vehículos generan ruido. Dependiendo del tipo de vehículo que sea, hará más o menos. Por lo general, las camionetas o furgonetas tienden a ser más ruidosas. En el caso de que no llevemos un tubo de escape, el ruido del motor se va a multiplicar a casi el doble. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando conduzcamos vamos a llamar la atención de muchos zombies que estén cerca y el problema lo vamos a tener cuando nos detengamos a investigar. Y nada más, espero que les haya gustado esta segunda parte. Si saben de algo sobre los vehículos que me haya olvidado de mostrar, decímelo abajo en los comentarios, así todos seguimos aprendiendo. Recuerden que esto es una segunda parte, hay cosas que ya enseñé en el primer video, así que les dejo el link en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden de dejar un like, de suscribirse y de compartir el video con aquellos que quieran aprender a jugar. Yo soy Apoucio, abrazo grande. Y hasta pronto.